En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental. Un buen día y una buena semana tengan todos ustedes. Bienvenidos al informativo Nuestra Gente, un programa institucional del Canal 2. Quien les habla, Dicter Zúñiga, de la conducción en el día de hoy. Hoy nos acompañan aquí en el set los doctores Armando Palau Aldana, panelista frecuente de este programa, abogado ambientalista, e igualmente el doctor Alberto Ramos Gárviras, docente universitario, abogado igualmente constitucionalista. Hoy pues he invitado a estos dos amigos, considero yo, para que tratemos pues algo sobre los últimos acontecimientos en materia política, principalmente con lo sucedido en las elecciones pasadas en Estados Unidos, donde el sábado se confirmó la victoria del señor Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Igualmente, pues hay otros acontecimientos como lo que ha ocurrido en Bolivia, como lo que está sucediendo en Chile, que quisiera que entráramos a abordar. Bueno, Armando, Alberto, quisiera que inicialmente nos dieran ustedes alguna impresión sobre lo que ha sucedido en Estados Unidos. Bueno, pues inicialmente diría que lo más complejo es el sistema electoral concretado o concentrado en un colegio electoral que hace difícil para los espectadores o para los seguidores o para el público en general entenderlo, y para los mismos escrutadores, administradores y personal de los estados también llevarlo a cabo, porque diría Dicter que una elección como la nuestra, que en el mismo día se sabe quién es el presidente, excepto cuando ha habido reclamos o impugnaciones y el voto es directo, allá como el voto es indirecto, no hay una sola elección, sino 51 elecciones en el mismo día, o sea, 51 elecciones paralelas, porque cada estado y el Distrito de Columbia tienen unas reglas, unas normas, unas leyes electorales por el régimen federal que tienen. Entonces, es distinto en cada uno de los estados la forma de concluir el conteo. Sí. Ahora, ¿por qué se proclamó el señor Biden el sábado como presidente electo? Porque sencillamente estaba esperando tener 270 escaños o puestos asegurados en el colegio electoral de los electores delegados de cada estado, que se conforma con
un número igual al de Cámara y Senado, pero no son los mismos representantes de la Cámara elegidos y senadores, sino un colegio distinto electoral, y en la misma medida en que ninguno de los candidatos puede lograr los 270 a la vez, uno solo lo puede lograr. Él cuando los pasó, se proclamó, porque de aquí en adelante son reclamos, pero ya es el presidente, excepto que se encontrara un fraude, que fraude parece que no se ha registrado en la magnitud que plantea el señor Donald Trump. Pero Alberto, en estricto sentido, nosotros podemos decir que teniendo en cuenta la mecánica electoral en los Estados Unidos, solamente se viene a establecer quién es el presidente realmente en diciembre. Sí, hay una norma que exige que el colegio electoral proclame al presidente el 14 de diciembre. Entiendo que es el segundo miércoles del mes de diciembre, ¿sí? Como la elección es el primer martes de cada 4 años en noviembre, el colegio electoral se reúne en diciembre, la segunda semana, el día miércoles que caiga, y este año cae el 14. Entonces, el colegio electoral es el que formaliza estos resultados. Ahora, ya que usted me pregunta eso, le digo pues que es muy inseguro, porque se ha presentado ocasiones en que miembros del colegio electoral, sin tener voto popular, porque ellos no son representantes de la Cámara ni senadores, pero son miembros de los partidos, han cambiado el voto. No tienen respaldo popular porque no han sido elegidos por el pueblo, sino que han sido designados por convenciones de partidos u otras formas de selección de los delegados al colegio electoral. Inclusive de los 51 estados de los Estados Unidos, solamente hay 33 que tienen sanciones para el que cambie el voto, pero hay estados en riesgo de que vayan a cambiarlo. En este caso, pues no sé qué pasará, es muy difícil, pero también, usted que es penalista, hay acciones penales para el que traicione el voto. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo este sistema está mutilando el pluripartidismo, porque es la consolidación del bipartidismo, ¿sí? En el 2016, seis electores del colegio electoral cambiaron el voto en protesta precisamente por eso, porque las minorías no tienen opción. Unos votaron por Sanders, que fue candidato, sí, y otros por los que no tenían opción, pero que habían participado, y que en el colegio electoral pues se monopolizan los delegados para los dos partidos tradicionales, demócratas y republicanos. Ese es el asunto. Allá, Armando, ¿cómo percibes tú? Bueno, a ver, es que el sistema del colegio electoral es un sistema por lo demás arcaico, ¿no? Valdría recordar que en las épocas de la patria boba, nosotros también elegíamos a través de colegios electorales. Es decir, la conformación, no había voto directo para la presidencia. Pero lo más complejo de este sistema es que cada estado elige el total de los delegados. Es decir, por eso es que la fórmula del bipartidismo se fortalece. Porque en cada estado, por ejemplo, si mal no estoy, California, que es uno de los que más delegados tiene 42 delegados, creo. Tiene 55. California, bueno, sí. 55 delegados. Entonces no hay la proporcionalidad. El que más votos saca se lleva el total de los delegados. Ahora, frente a la posibilidad de que el colegio electoral, dijéramos, logre cambiar la intención, inclusive estos delegados no aparecen en los tarjetones con sus fotos, sino con las fotos del candidato presidencial al que están representando. En casi todas las papeletas electorales aparece así. Pero ya el resultado parcial está indicando 290 delegados para Biden y 214 para Trump. Es decir, que la diferencia es tal que la posibilidad de que haya, para utilizar una expresión muy coloquial, el voltearepismo, ¿cierto? Pues es
Pues claro, porque de todos modos sobornos hay, Trump además ha demostrado que está aferrado al poder. Ya hay algunas voces republicanas que están diciendo, hombre, el establecimiento es uno solo, el establecimiento norteamericano es corporativo, y ya el miércoles se habían incrementado las acciones de seguridad hacia Biden, es decir, para garantizar, ya había una tendencia del resultado, y en esto pues no se presenta la misma división que se presenta aquí. Por supuesto que hay una cosa muy interesante que podría, dijéramos, garantizarle a Biden un mayor desarrollo y una mayor gobernabilidad, y es que el Senado de los Estados Unidos en este momentico están parejos. Por ejemplo, va 48-48, y creo que Nevada, donde no se alcanzó a la mayoría, tienen que hacer una segunda vuelta en enero. Es decir, que todavía está en discusión. Las proyecciones es que en estos 3 estados en los que falta definir el Senado, pues dijéramos la tendencia es que son estados republicanos. Pero a mí me parece que de todos modos, para hacer un análisis de contexto, pues esto genera, dijéramos, un cambio en los Estados Unidos. Es un cambio que para el resto del mundo, para Latinoamérica, puede tener una cierta sutileza, porque finalmente yo diría que en Estados Unidos los republicanos son la derecha y los demócratas son el centro. No podríamos calificar propiamente a ninguno de los dos partidos como de izquierda. Exacto. En eso no nos podemos equivocar. La única opción de izquierda de pronto la representaba Sanders, realmente. Ahora, yo sí quiero que analicemos una cosa. O sea, lo que venía sucediendo históricamente era que el que era presidente se reelegía. Creo que así obviamente pasó con Obama, pasó con Bush, creo que Ronald Reagan también fue reelegido, ¿cierto?, en su momento. Pero ahorita lo que pasa con Trump es que efectivamente no se siguió con esa línea. ¿A qué se debió o a qué consideran ustedes que se debió que Trump perdiera las elecciones? O sea, ¿realmente el voto era por Biden o, como dicen muchos, era un castigo a Trump porque la gente no estaba de acuerdo con la forma como estaba llevando el gobierno? Bueno, en este caso se produjo lo que usted dice, ¿no? La reelección usualmente se da. Son 2 periodos y no pueden aspirar a un tercer periodo, pero regularmente es reelegido. En este caso, el señor Donald Trump no fue reelegido y paradójicamente obtuvo la mayor votación de un perdedor y de un aspirante a reelección, ¿sí? Mayor votación en la historia, pero perdió el voto popular y perdió el voto del colegio electoral, distinto a lo que le pasó a Hillary Clinton, que ganó el voto popular, o sea, ella ganó en las urnas y perdió en el colegio electoral. ¿Por qué sucedió con Donald Trump? Pero también es asombroso que más de 71 millones de personas, tuvo más de 71 millones de votos, depositaran su confianza, porque el voto se da la confianza, el ciudadano le da la confianza a quien va a dirigir la nación, a una persona que ha mostrado tanta irresponsabilidad durante 4 años, que se ha equivocado, que alteró las relaciones internacionales, que manejó mal la pandemia, etcétera. Quiere decir que esos adeptos de él son de la línea del supremacismo. Es decir, y que el racismo en los Estados Unidos es muy profundo, porque que 71 millones de personas voten por alguien que está comprobado es racista, xenófobo, supremacista, mentiroso, porque él gobernó con fake news, en la posverdad que llaman, y con equívocos que llevaron a riesgo a la gran potencia frente a otros países. Quiere decir que lo que sucede allá, para solucionarlo se necesitan cambios muy profundos. Pero al mismo tiempo, como usted lo planteó, el voto de Biden, mucho de ese voto es contra Trump, ¿sí? Porque
Biden, en efecto, como lo dijo el doctor Palau, no es que signifique la izquierda ni el progresismo, es un hombre liberal de centro, digámoslo así, pero no es un izquierdista, ni es un progresista que vaya a colocar en riesgo al establecimiento norteamericano o con la campaña sucia que le hicieron llegando a la ordinariedad de decir que era castrochavista. Es decir, y que el mismo Trump alentó de que era un comunista y de que allí se iba a entronizar el socialismo o el comunismo, etcétera, etcétera. Es el miedo al mismo tiempo al gran elector que fue Trump, el miedo contra él, lo que hizo aumentar el voto a favor de Biden. Yo creo que es eso. Ya, o sea, se ha puesto de moda el término polarización, o sea, algo de eso se presentó en Estados Unidos. Sí, la sociedad norteamericana está muy polarizada, o como dicen los españoles, crispada. Están divididos y hay, dicen otros analistas, una guerra civil latente, o sea, no hay guerra civil abierta, precisamente por los factores de racismo y la gente armada, ¿sí? Por la facilidad que hay del manejo y compra de las armas, estaba alentando a reacciones de la población. ¿Qué opinas, Armando? A ver, aquí hay una cosa que vale la pena comentar. Normalmente, y esto es una cosa que uno podría, dijéramos, entrar en confusión, los republicanos no han tenido líderes en el gobierno de gran formación. Por ejemplo, miremos el caso de Reagan, el caso de George Bush hijo, pues el padre era un poco más, era un hombre de una mayor formación. Y esto es algo muy llamativo, porque mucha gente se pierde con uno de los temas, por ejemplo, el tema de la xenofobia, el tema racial. Muchos piensan que la población afrodescendiente en los Estados Unidos es muy alta y resulta que el porcentaje de la población afrodescendiente en los Estados Unidos apenas alcanza el 15%. Pero estas personas como Donald Trump, personas dijéramos incultas, logran acrecentar factores como la xenofobia. Y esto, pues, dijéramos, genera en quienes tienen una aceptación hacia los republicanos, dijéramos, el empoderamiento de esa idea, de lo que llama Alberto, esa de la supremacía. Y en eso de la supremacía, pues los que mejor atizan estas diferencias, el racismo, quienes además tienen una posición altamente machista, pues son precisamente personas que no tienen mayor formación. Aquí vale la pena traer a colación algo que ocurrió recientemente, una manipulación de las encuestas, diciendo que realmente la gente de derecha, en el caso de Colombia, era la gente menos culta, la gente menos formada, y que los de izquierda eran las personas, los jóvenes que tenían, dijéramos, formación en educación superior. Eso, pues, aquí en el caso colombiano, pues esa es una cosa que habría que discutir profundamente. Pero yo lo que quiero decir es que el establecimiento corporativo de la derecha norteamericana busca acrecentar este tipo de antivalores, y en este tipo de antivalores, pues, Trump jugó. Donald Trump logró, dijéramos, acrecentar esta violencia, este separatismo, válgalo decir, pero nosotros tendríamos que decir que en términos generales la política norteamericana, el activismo norteamericano se divide más o menos en cargas iguales entre la derecha y el centro, ¿cierto? Entre los republicanos y los demócratas. La prueba es más o menos la composición de lo que está ocurriendo tanto en la Cámara como en el Senado. Pero yo sí creo que precisamente mucha gente de la derecha, muchos republicanos, pues no quisieron apostarle, dijéramos, a ese acrecentamiento de esas diferencias, y de alguna manera pues fueron tocados. La cosa religiosa juega un fenómeno, un papel importante, porque esto de la violencia, del maltrato, de la discriminación, pues de alguna manera no logra, dijéramos, animar el sentimiento de todos los republicanos, y de alguna manera pues le pasaron una cuenta de cobro, porque finalmente, si usted observa, Dicter y Alberto,
la mayoría de los presidentes demócratas de los últimos tiempos son personas de mayor formación, ¿no? Biden es un hombre de una gran formación, es un hombre culto, ¿sí? La diferencia Obama. Entre... Lo que pasa es que Trump lo quiso llevar en los debates a la vulgarización, a una pelea, pero Biden es un hombre de una carrera política, es un hombre de una formación y... Curiosamente, eso es lo que a nosotros nos preocupa, cómo estos hombres con gran cultura finalmente terminan haciendo en la geopolítica internacional mayor daño que la misma derecha. Pero bueno, o sea, Trump representa de todos modos una sociedad, ¿no? Esa sociedad del espectáculo, del show, del consumismo. Bueno, llegó al poder alguien que manda con la plata. Pero yo sí creo, como dice Armando, que yo creo que el establecimiento va más allá de ciertas facciones. Si bien lo cogió como estrategia política, exacerbar esos ánimos, convocar a esa extrema derecha, tanto así que llegó a recaudar 31 millones de votos, de todos modos el establecimiento no estaba de acuerdo con ese tipo de política. Y afecta los intereses de toda una nación, inclusive afecta sus relaciones con otros estados, con otros países, y creo que eso fue lo que le cobraron ahora, ¿cierto? Pues a ver, voy a retomar la frase de Armando y la última parte de tu comentario, ¿sí? Cuando se habla de la geopolítica internacional y del daño que se puede causar por una persona impreparada, cuando él estaba comparando a Biden con gran formación de estadista, con Trump que no tiene preparación ni de estadista ni de relaciones internacionales, sino que es un empresario y un hombre de los medios, de la televisión. Es el Manolo de Mafalda. Exactamente. Entonces, y cuando tú hablas de algo similar en el sentido de las repercusiones internacionales que esto tiene. Entonces, no sé si ustedes leyeron ayer la columna de Rodrigo Uprimi en El Espectador, ¿sí? Él habla de constitucionalismo cosmopolita y acude a Kant, a Immanuel Kant, que fue quien trabajó el cosmopolitismo, tanto la ciudadanía universal como la paz, digamos, lograda por una federación de países, que eso fue un anticipo desde finales del siglo XVIII, lo que es la ONU, y que esto lo ha retomado el discurso Ferrajoli y Habermas, ¿sí? Sí. En el sentido de que deben fortalecerse los organismos multilaterales de la gobernanza mundial, que es la ONU, donde están todos los países, 193 países. Entonces, retomo la idea de lo que puso Armando. ¿En qué sentido? Dice Uprimi, ¿no?, que un error cometido dentro del Estado Nacional, y en este caso la deformación del sistema electoral norteamericano, y una manipulación del colegio electoral, como en el caso del año 2000, cuando ganó George Bush Jr. frente a Al Gore, por los votos de la Florida. Recuerden que luego vino el reconteo, y esto fue un asunto de menos de 1.200 votos, creo que llegó a 600 el debate, pero el voto popular también en el año 2000 lo ganó Al Gore, que era un ambientalista y un estadista, pero el presidente fue Bush, con menos votos, pero el colegio electoral así lo definió. Entonces dice él, ¿cómo es posible que la estabilidad mundial, la seguridad, el manejo de los derechos humanos, pero sobre todo el cambio climático se haya afectado en estos 20 años por una falla de un sistema electoral que decidió que fuera un hombre impreparado, que con sus compromisos con las petroleras y con la ambición de tomarse Irak luego, dejó que los combustibles fósiles se utilizaran inconmensurablemente, causando daños irreparables hasta este momento, 20 años de daños que las cumbres mundiales no han podido detener, y tanto que Trump no aceptó el Acuerdo de París del 2015 y se fue por la misma línea de Bush. Si se hubiese tenido una mesura en el manejo electoral, cómo un Estado nacional con los errores repercute en la gobernanza mundial y en la seguridad mundial. Lo mismo pasa, que fue lo que usted dijo, y por eso retomé la idea,
frente a Trump. Los errores de un colegio electoral es que es muy parecido. En el caso del 2016, que le dieron el triunfo a quien no tenía los mayores votos, hace que se desestabilice el mundo, porque es que el mundo quedó desestabilizado. Confrontación con China, confrontación con los iraníes. No solamente asesinó a Khashoggi, que era el hombre fuerte del régimen de los ayatolás y era parte del gobierno. Romper con el acuerdo nuclear iraní que había dejado Obama, afectar las relaciones declarando a Jerusalén como capital de Israel y dañando la tradición de un arreglo posible con los palestinos. Es decir, alborotó el mundo y casi no sé cómo nos salvamos de Kim Jong-un en Corea del Norte después de que fue saboteado en varias ocasiones por el señor Trump. Es decir, cómo la gobernanza mundial debe reafirmarse en un cosmopolitismo constitucional, buscar la fórmula para que los derechos humanos no sean solamente respetados en un país, sino que los derechos humanos sean respetados en todas partes como la Declaración Universal lo proclama, y no que queden las fronteras nacionales. Pero que la potencia del mundo entregue el gobierno a dos ignorantes como George Bush en el 2000 y a Trump en el 2016, ¿qué pasa? No solamente Estados Unidos adentro, sino el mundo el que corre peligro en la estabilidad y en el orden mundial. Está claro eso. Recuerdo perfectamente que si no es porque Obama ganó la presidencia de los Estados Unidos, la verdad es que hubiésemos podido estar metidos aún en una guerra mundial provocada por George Bush, y ahora pero hay una cosa que es bueno o interesante analizar, Armando. Se ha dicho que de todos modos hubo más intervenciones por parte de Obama de carácter militar en el Oriente, que lo que de pronto provocó o intervenciones militares que hubiese podido presentar con Trump. No obstante eso, efectivamente hubo una guerra de carácter comercial que podía desencadenar igualmente una guerra futura, pero no hubo ese tipo de intervenciones. ¿Qué podemos esperar nosotros con el gobierno de Biden si de todos modos los demócratas han tenido ese tipo de actitudes frente al resto del mundo? Bueno, aquí la política se torna como la diplomacia internacional. Es decir, que los demócratas tienen esa capacidad, son hombres inteligentes, hacen las relaciones, mantienen el consenso internacional. Biden está anunciando que regresa al Pacto de París, ¿cierto? Es decir, hubo un elemento importante, Kamala Harris ahí como fórmula vicepresidencial, sin duda fue una cosa importante, porque además, de hecho, estaba haciendo un respaldo hacia, dijéramos, los extranjeros, los migrantes. Recordemos que Kamala Harris es hija de una mujer nacida en la India y su padre jamaiquino, ¿no? Esto fue muy interesante. Pero el tema de la diplomacia, de la doble moral de la diplomacia, que es una doble moral de la política, es que el radical de Trump no entraba en el consenso, sino que de una vez iba al tema de la guerra. Y en esto, claro, el Congreso de los Estados Unidos juega un papel importante, no tenía el consenso de los demócratas. Y entonces hay una especie como de control político y sus acciones solamente estaban respaldadas por una parte del Partido Republicano. Mientras que cuando los demócratas hacen una proposición en materia de la estabilidad, de la paz en el mundo, normalmente cuentan con el respaldo de los republicanos. Esta es una verdad que hay que decirla. Entonces, ellos se juegan con una mayor, dijéramos, tienen una mayor movilidad en ese sentido, porque ante el mundo están hablando de paz. Recuerde usted que Obama fue premio Nobel, pero en el fondo estaba promocionando la guerra. Y una de las cosas que más se le criticaba precisamente a Obama es el tema de haber alterado la justicia propia en los países al haber hecho el ajusticiamiento frente a drones no manipulados de gente que ni siquiera había sido juzgada. Entonces, vemos ahí cómo los demócratas, precisamente por eso son personas cultas, porque esas personas cultas saben jugar no se les zafa la cadena como a la señorita Cabal o a la señora Cabal, perdón, ¿no? Entonces, ese es lo complejo de la elección. Es decir, uno recibe con agrado que hay un hombre que respeta los derechos humanos, pero que tiene el problema de los políticos que juegan a las dobles verdades.
Alberto. A ver, son varios elementos. Voy solamente a retomar de la interesante intervención del doctor Palau, lo de Obama. Obama generó muchas expectativas, ¿sí? Por ser afrodescendiente, por ser demócrata, por ser un liberal de avanzada. Preparado académicamente, ¿no? Preparado académicamente, graduado en ciencia política, además, pero no pudo, digamos, controlar las guerras que se suponía iba a desactivar. En el caso de Afganistán y de Irak, concretamente, no pudo. No pudo frenar los malos tratos, las torturas y el régimen de Guantánamo, que era una promesa de él. Sí. ¿Sí? No pudo tampoco hacer una política con los inmigrantes más benéfica, porque también hubo muchas expulsiones. Uno entiende que las presiones de los grupos económicos son muy grandes, pero Obama, inclusive la crisis económica que le corresponde a él en el 2009, también el manejo respecto a la banca y las hipotecas no fue el mejor para aliviar la situación económica de los norteamericanos de clases medias y de clases bajas, ¿sí? Pero, sin embargo, no solamente fue premio Nobel de paz, que eso no quiere decir de que sea un elemento pues celestial, porque ha habido Nobel de paz que han sido guerreristas como Menachem Begin. Logró Obama no alterar el orden mundial, que es lo más importante, recuperar las relaciones con Cuba, y tenía todo eso a portas, firmar un pacto nuclear para desactivar lo más peligroso, que es la disuasión nuclear y la amenaza nuclear en el 2015 con los iraníes, para evitar esa presión económica levantándole las sanciones, que era lo que también le atacó el señor Trump. O sea, hizo cosas que por lo menos sostuvieron las relaciones internacionales de los Estados Unidos con normalidad y el orden mundial encauzado. ¿Qué falta? ¿Cuál va a ser el nuevo orden mundial? Distensionó las relaciones internacionales, porque con Bush eso era lo que teníamos, ¿no? Unas tensiones muy fuertes, y que se revivieron con Trump. Ahora, uno le interesaría saber cuál va a ser el trato que va a presentar con este gobierno de Biden a países como Venezuela, lo que tiene que ver en las relaciones con la OEA. Recordemos pues cómo estamos con Luis Almagro, que va en contravía de toda propuesta progresista en América, y ha sido un perseguidor de gobiernos como el de Evo Morales. En Ecuador ha hecho lo propio, y bueno, todas ahí donde tengan una tendencia de esas que nosotros llamamos de izquierda, ha habido una posición férrea en contra de ellos por parte de la OEA. Y obviamente está lo que tiene que ver con Colombia. Colombia, que está marcado por una política de guerra contra las drogas, que para muchos es, dijéramos, el elemento fundamental de la violencia que estamos viviendo aquí, y que no hemos podido superar, porque efectivamente no hay un viraje en otro sentido. Inclusive se cayó el proyecto de ley que pensaba legalizar el consumo de marihuana, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso, Armando? O sea, a partir de este cambio que se presenta en Estados Unidos, uno diría, bien por los habitantes de Estados Unidos, pero imperio es imperio, ¿y cuál va a ser la actitud de ese gobierno frente a esos escenarios que te digo, la OEA, Venezuela y obviamente Colombia? Y las drogas que dijiste. Sí. Bueno, mire, el tema que tiene que ver con la política de drogas, pues en Estados Unidos no hay, dijéramos, el firme propósito, no se avisora una marcada propuesta gubernamental a disminuir el consumo. Es que uno de los grandes problemas en la política internacional contra la droga es precisamente el alto consumo en Estados Unidos.
Yo creo que las cifras pueden estar superando, nosotros hemos hablado muchas veces de una vieja cifra de más de 30 millones de consumidores de cocaína en los Estados Unidos. Y además sabiendo que es que no pensemos que esos consumidores de cocaína son los consumidores de la fiesta, no, son los altos ejecutivos que tienen grandes jornadas de trabajo y que utilizan esto pues como broncodilatadores, por así decirlo, es decir, para mejorar el Vive 100 que llaman aquí. Entonces ellos no compran el Vive 100, sino que compran su dosis. Energizantes. Energizantes, correctamente. Entonces, en esta dinámica, en esta proyección, pues la política, dijéramos, del Departamento de los Estados Unidos, la lucha contra las drogas de la DEA, es fundamentalmente de un control del mercado. No hay una clara vocación de lucha del mercado, sino para poder ellos regular el control de estos narcotraficantes, ¿cierto? Que garantice, dijéramos, que en ese ingreso, por supuesto, de estas drogas ilícitas, entre comillas, a los Estados Unidos, pues esté debidamente regulada, que es realmente lo que pasa. Esto podría sonar paradójico, pero así es. Es decir, los niveles de corrupción en la DEA son altísimos, así como lo son en la CIA. Sí, de estas cosas interesantes que hay que poner de contrapeso. Entonces, la política de Obama en materia internacional, pues tuvo como emisario a Biden como vicepresidente. Entonces, más o menos va a ser la misma proyección. En eso no podemos equivocarnos. Biden, de alguna manera, tuvo que ver con el famoso plan cuando Pastrana, el plan Colombia, ¿cierto? Es decir, el colonialismo hacia repúblicas con gobiernos de establecimiento, dijéramos, proclives a ese imperio yanqui va a seguir manejándose. Ahora, es probable que la experiencia, esto es una cosa que habría que mirar con mucho detalle, ya la experiencia de Biden, ya su trayectoria, su madurez política, pues podría llevarnos a que en este momento de que se avisora esa gran polarización, el acrecentamiento de esa polarización, es probable que el hombre empiece a jugar como un líder, ¿cierto? Un poquito buscando pues la paz o dijéramos mantener el nivel de guerra, el nivel de belicismo en un nivel bajo en el mundo, es muy probable, y en ese sentido podría favorecernos. Yo creo que va a ser muy interesante cómo van a ser las relaciones Biden-Putin, porque en la medida en que esto, dijéramos, tenga un cambio, pues eso va a repercutir, por supuesto, en América. Es decir, nosotros tenemos que decir que tenemos una deuda con Putin. Tenemos una deuda con Putin en el sentido de que el respaldo que dio Putin a la política venezolana impidió que los Estados Unidos, dijéramos, invadieran a Venezuela y nos garantizó de alguna manera un cierto clima, eso hay que decirlo de esa forma. Entonces habría que ver cómo se recompone esta geopolítica mundial para saber cuál va a ser finalmente el talante de Biden. Y durante estos días, pues yo me imagino que él va a ser un poco mesuroso, esperando pues que se definan de todos modos en la Corte Suprema. No se van a hacer las reclamaciones de prima facie ante la Corte Suprema porque obviamente tienen que agotarse, respetar la autonomía de cada uno de los estados y entonces las reclamaciones tienen que ser ante los tribunales federales o tribunales estatales en primera instancia para poder llegar a una reclamación ante la Corte Suprema. Alberto. Bueno, sobre esos ejes que plantea el doctor Dicter Zúñiga, yo tomaría primero la OEA. Se dice que cómo va a ser el manejo de la política de Biden con América Latina y la situación de la OEA como el garante, organismo multinacional, multilateral, que nace en 1948, como el garante de la paz en el continente, ¿no? O sea que ese es el símil de la ONU. La OEA que no ha funcionado en muchos gobiernos de demócratas ni de republicanos. Creo que debe fortalecerse ese organismo, la Organización de Estados Americanos, porque el multilateralismo, Biden lo dijo en algunos de sus discursos,
él va a propender porque el multilateralismo avance. Si el mundo fuera multilateral, realmente las guerras no se presentarían con la continuidad, ni las de baja intensidad, ni las regionales, ni las aisladas, porque pues, no estamos hablando de guerra mundial que han pretendido encontrar en la lucha contra el terrorismo o en episodios recientes donde no ha surgido, precisamente los que pudo facilitar las impertinencias del señor Donald Trump. Entonces la OEA debe ser recompuesta, porque hay otros organismos multilaterales continentales que no son propiamente los de dirimir estos asuntos, como la Alianza Atlántica, como Mercosur, como UNASUR, como CARICOM, como el G3, etcétera. Es la OEA el organismo que hay que fortalecer. Y en esa medida, pues la Carta Democrática, que fue la última reforma en el año 2000, que es la reforma a los estatutos de la OEA del año 48. Señor Almagro, que usted mencionó, pues había muchas expectativas con él, porque fue ministro de Pepe Mujica y un hombre sobresaliente en el gobierno del Frente Amplio uruguayo, pero resulta que Almagro acaba de ser reelegido y no tiene mucha claridad sobre el manejo de la diplomacia suramericana, ni centroamericana, ni caribeña, porque le corresponde toda esta zona. No ha sido nada diplomático. No ha sido diplomático, y eso ocasiona situaciones como con Venezuela, que ha llegado a límites de híspidos, de reacción, de rechazo, ¿sí? La OEA nació, dicen los críticos extremos, como la agencia de colonias de los Estados Unidos para manejar el patio trasero. O sea, ese ha sido el estigma, pero realmente ninguna de las actuaciones ha salido bien librado, ni cuando el problema de los Irán Contras o Irán Gate del gobierno de Reagan, ni cuando la situación de la invasión en las Islas Malvinas y los ataques de Inglaterra en el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri, el último dictador militar argentino. Nunca ha dirimido nada, ni siquiera con el problema del campamento de Raúl Reyes en marzo del 2008, que eso pasó a manos del secretario general Insulza y eso se diluyó. Es decir, no resuelve las situaciones complejas y no digamos, pues Cuba bloqueada todavía. Exacto. Desde principios de los años 60, creo desde el año 62. Obama buscó el desbloqueo, lo entorpecieron y la OEA no hace absolutamente nada para solucionar un problema de atraso mental, que es ya tener a una isla estigmatizada por haberse enfilado dentro de la Guerra Fría en el eje de Rusia, cuando ya se acabó la bipolaridad y esa tensión. Antes está renaciendo, pero con otras características, como es la conducta del señor Putin respecto al fortalecimiento de Bielorrusia. Y a eso agreguémosle el ridículo que han hecho con esto de Guaidó. O sea, el respaldo que se ha presentado por parte de la OEA a una persona que no tiene, o sea, constitucionalmente, legalmente no tiene cabida. Claro, porque la invocación que hizo Guaidó para autoproclamarse, invocando una norma constitucional, no daba la causal para él serlo, porque el presidente de la Asamblea Nacional, que así se llama el Congreso en Venezuela, sí es el presidente de la República con falta absoluta del presidente, o sea, la muerte del presidente o una enfermedad o una limitación que le impide ejercer el poder. En ese momento no se daba esa limitación para autoproclamarse, ¿sí? Pero también el señor Maduro tiene un grado de ilegitimidad también, igual a la de Guaidó, porque él prácticamente se autoproclamó cuando murió Chávez en el 2013. Chávez ya había sido elegido
no se pudo posesionar. Por lo tanto, el periodo de vicepresidente, que era Maduro de él, no podía sostenerse, prolongarse, y no era para suceder como vicepresidente al presidente, porque tenía que haber otra elección, porque el elegido había muerto. Era Guaidó el presidente, perdón, era Diosdado Cabello el presidente de la Asamblea Nacional el que tenía que asumir la presidencia, lo que quiso Guaidó invocar también, pero es ilegítimo Maduro como es ilegítimo Guaidó. Y luego las elecciones que ha tenido de reafirmación en el poder Maduro están contaminadas por la ilegitimidad de la primera posesión. Sí, está bien. De todos modos, uno esperaría que con Biden haya una reorientación de pronto en la OEA frente al tratamiento que están haciendo con respecto a determinados gobiernos. Pero aterricémoslo todavía más en el caso colombiano, Armando. Una de las cosas que la gente de pronto siente alivio con esta elección tiene que ver precisamente con el tema de los derechos humanos, tiene que ver con el tema de la JEP, tiene que ver con los acuerdos de La Habana, que para muchos lo que hace es incorporar unos elementos que faltaban a nuestra constitución política y que tienen un rasgo supraconstitucional, porque hace parte de una resolución ante la ONU. Frente a esa situación en particular, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Es un golpe duro esto que acaba de suceder en Estados Unidos frente a esa extrema derecha colombiana representada pues por el Centro Democrático, que inclusive por ahí salió la señora Cabala a hablar en contra de esa elección en Estados Unidos y a decir que apoyaban pues las investigaciones hasta el último momento frente a un posible fraude? ¿Tú cómo ves esa situación, Armando? Bueno, Dieter, yo creo que retomando lo que estaba planteando Alberto en relación con Cuba, recordemos nosotros que Obama, dijéramos, tuvo un acercamiento hacia, ya le tocó con Raúl Castro, ¿cierto? Incluso hay declaraciones de Miguel Díaz, presidente de Cuba, en relación a recibir con beneplácito la posibilidad de flexibilizar, de mejorar, por así decirlo, las relaciones y romper esa tensión. Bueno, a mí me parece que en la medida en que el gobierno nacional se jugó a un extremo de romper una tradición, de mantener el bipartidismo de los Estados Unidos, pues tiene un alto costo político. Tiene un alto costo político porque ellos realmente querían jugar, dijéramos, a la posibilidad de tener en Trump un gran aliado para seguir haciendo la ruptura de una institucionalidad colombiana. Es decir, el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, en concurso con partidos tradicionales como Cambio Radical, como parte de la U y como parte de los doble moralistas del Partido Liberal, que son más de centro que de izquierda, copartidarios míos por lo demás. Sí. Pues esto demuestra que quería, dijéramos, jugarse a un apuntalamiento, es decir, quería cobrar con creces el apoyo que hizo. Y pues obviamente que se estaba planteando dentro de este panorama de la política nacional como Juan Manuel Santos tiene unas buenas relaciones con Biden. Se dice pues que durante su gobierno, además recordemos que fueron 8 años de gobierno de Santos, que jugó al ajedrez, dijo yo voy a ser el último presidente reelegido, y le cerró la compuerta a la reelección. Logró pues liderar el tema de la reforma política. A mí me parece que si Biden está diciendo que va a recomponer, por ejemplo, el Acuerdo de París, pues él va a jugar dentro de la política internacional al respeto de esos instrumentos internacionales. Y en el respeto de esos instrumentos internacionales, recordemos nosotros cómo las Naciones Unidas avaló, ¿cierto?, mediante una resolución, los acuerdos de la paz y del Teatro Colón, y entonces en tal sentido podríamos decir que vamos a tener ahí, en ese sentido, más allá dijéramos, del fresquito que nos da del error que hubiera podido cometer
el uribismo, pues es que vamos a tener la posibilidad de que se instrumentalicen esos acuerdos que son bien necesarios. Nosotros tenemos que seguir jugándole a la paz. Eso es fundamental porque el país se está incendiando. Y entonces uno empieza a observar cómo el fin de semana, tuve la oportunidad de ver televisión este fin de semana de los canales nacionales, y entonces el gobierno viene incrementando políticas o promocionando titulación de tierras, entonces está empezando a generar un cambio, porque ciertamente pues papá Estados Unidos ya no está en la extrema derecha, sino que va a estar en el centro, y a pesar de que el uribismo que viene luchando a todo timbal para destruir estos acuerdos de paz, no es ni siquiera el centro, es la derecha recalcitrante en nuestro país. ¿Cómo la ves, Alberto? Bueno, sobre esos dos aspectos, los acuerdos de La Habana y el acuerdo de París, me gustaría referirme con la posición de Biden, porque el eje del programa es el presidente de Estados Unidos, ¿cierto? El eje de este programa. Entonces, digamos, Biden frente al acuerdo de La Habana, yo creo que él no va a hacer ninguna interferencia, ni ninguna actitud díscola o entorpecedora de lo que debe ser la terminación de la implementación y el respeto a ese acuerdo. Creo que el gobierno nacional del señor Iván Duque Márquez, si quiere tener buenas relaciones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, va a tener que respetar el derecho internacional, porque el acuerdo está consignado en Viena y además tiene elementos del bloque de constitucionalidad. No puede venirse a alterar un acuerdo que en efecto el país se está incendiando, ¿sí? Hay una obstaculización de ese acuerdo de La Habana en lo agrario, en la participación, en los escaños a las regiones, en lo de la erradicación de los cultivos, que no debe ser con glifosato, ese es otro tema, que debe buscarse la sustitución y la erradicación por otras vías, y sobre todo la JEP, la alteración de una justicia que todavía no se ha entendido por parte de sectores extremos, que es una justicia lograda a través de un acuerdo de paz, es una justicia especial, es una justicia pactada que desconoce a la otra justicia, porque la otra justicia no funcionó durante 54 años. ¿Por qué no los procesaron si la justicia era tan eficiente? Porque no pudieron. Entonces, una justicia nueva a la cual no se acoge quienes estaban levantados en armas porque estaban contra toda la institucionalidad. O sea, es que es elemental, es del ABC de la insurrección en cualquier parte. Cuando hay insurrecciones, ya sea en Cuba, en Nicaragua, en Salvador, donde haya guerrillas, las guerrillas se levantan es contra todas las instituciones. Entonces, ¿cómo les van a poner, si no los vencen, les van a imponer las instituciones para que se aconducten y los encierren, que era lo que quería Alejandro Ordóñez? No, para eso existe lo que se llama justicia transicional, que ya lleva más de 20 años de tradición, pero es mucho más antigua, ¿sí? Que ha solucionado el problema del apartheid surafricano, que ha solucionado asuntos de cortes ad hoc para que la justicia penal internacional, cuando no opere, las justicias ad hoc operen, ¿sí? Que tiene su raíz en el Tribunal de Nuremberg para resolver los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que se sanciona a las comandancias, no a la tropa, porque es imposible condenar y sancionar a las tropas, es decir, a la guerrillerada, porque son delitos que la justicia ordinaria no pudo resolver durante el tiempo del conflicto, no lo va a resolver un tribunal que es transitorio. Y sobre todo la percepción restaurativa, ¿no? Que es y el espíritu restaurativo que tiene, que es de reparación, de no repetición, de respeto, ¿sí? a las víctimas, ¿sí? Y de verdad. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, es para eso. Y la verdad histórica del conflicto. Entonces, coloco solo un caso, pero no me quiero meter en ese caso de lleno. Es
que la verdad histórica tiene que ver con la forma de juzgar, después de muchos años de guerra, a los actores armados, porque cómo se originó el conflicto, por qué aparecieron. Si hubiese habido normalidad, ¿habría habido guerrilla? ¿Quién lo originó? Y entonces ahí está, ¿por qué confesaron ahora la muerte de Álvaro Gómez? ¿Por qué lo declararon enemigo de ellos? ¿Acaso él ordenó los bombardeos? ¿Qué es lo que se está diciendo? Es decir, si confesaron es porque va a haber un debate sobre el origen del conflicto. ¿Quién incendió el conflicto en el año 64? ¿Quién lo está incendiando ahora? Y si no funciona esta justicia transicional, pues vendrán otros ciclos de guerra y tendremos que buscar otra justicia transicional, porque la ordinaria no funciona por la corrupción, por miedo, por venalidad y por carteles de toga y mini togas, o sea, por la penetración del aparato judicial por parte de quienes sobornan. O sea, efectivamente, eso es lo que mucha gente no ha querido entender, ¿no? Y ahora que se está sabiendo mucha verdad sobre ese proceso histórico de guerra en Colombia, pues obviamente brincan y eso hace parte, o sea, dijéramos que los exintegrantes de la FARC están cumpliendo en gran medida con lo que corresponde a su parte de ese pacto de La Habana. Ahora, la idea es, de todos modos, obviamente el gobierno se puso como meta volver trizas ese acuerdo, ha estado dándole duro a la JEP, inclusive lo ha lesionado en cuanto al presupuesto para su funcionamiento, pero bueno, ahí sigue de todos modos marchando y pues lamentaba uno de pronto la posición de un gobernante como era Trump de los Estados Unidos, apoyando a una persona que está prácticamente imponiendo una dictadura civil con el manejo de todos los órganos de control, con incidencia en las cortes. Claro. Pero ya esa posición varía, se claro, supone con Biden. Alentando discordias internas en Colombia, el mismo Trump, e incendiando el vecindario y dañándonos toda la región, ¿sí? Entonces, creo que para terminar esa parte, el señor Biden tendrá que exigir en sus relaciones binacionales el cumplimiento del derecho internacional interno en Colombia para que el país nuevamente renazca y se pueda dar el posconflicto. Es que el posconflicto no se ha iniciado. Lo mismo frente al Acuerdo de París. El señor Biden ya dijo que va a respetar el cambio climático para salvar el planeta Tierra, para cumplir con esas metas y evitar la carbonización del espacio aéreo y respetar los ecosistemas, los recursos naturales, etcétera, etcétera. El Acuerdo de París que violó el señor Donald Trump. Entonces, miren que va a haber un cambio. Y Colombia pactó el Acuerdo de París y tiene también que cumplirlo. Me parece que vienen cosas mejores. No, y eso tiene un antecedente también, ¿no? Recordemos cuando en la Cumbre de Río, estaba George Bush papá. George Bush papá no quiso asignarse sobre todo a lo que tiene que ver sobre la Convención sobre la Biodiversidad. Quien permitió la adherencia de los Estados Unidos fue Bill Clinton, ¿no? Es decir, ahí esa posición tradicional de los republicanos, pues que dijéramos no tienen una política, dijéramos afín a la sostenibilidad, mientras que los demócratas sí. A mí me parece importante, Dícter y Alberto, pensar cómo la recomposición de la geopolítica también está marcada por nuevas expectativas, por lo que ha pasado, por ejemplo, con la reciente recomposición, por así decirlo, del gobierno en Bolivia, exacto, de las próximas elecciones que van a ocurrir en Brasil. Vamos a ver cómo la composición del panorama continental en lo que tiene que ver con Latinoamérica va a tener un pequeño giro, y en esto pues obviamente que Biden pues va a tener en cuenta esos contrapesos, y en la medida en que esos contrapesos permitan, dijéramos, un clima de convivencia, pues a nosotros nos sirve sin duda, porque permite, dijéramos, abrir una discusión en relación con la necesidad de desarrollar acuerdos que tienen que ver con
los puntos de La Habana. Por ejemplo, hay un tema que está sufriendo fuertemente, mientras que los grandes diarios están hablando de que el desempleo se está minorando. Lo que estamos viendo es que los sectores campesinos, los sectores agrícolas del país se están viendo profundamente lesionados por esta política, pues, porque lo que no ha parado durante el tema de las pandemias es precisamente el tema de las exportaciones, ¿no? Las exportaciones, más allá de las exportaciones, corrijo, las importaciones. Es decir, nosotros seguimos importando en las grandes superficies, en los grandes supermercados, y seguimos consumiendo productos traídos del exterior más que los productos del interior. Claro, ahí estamos viendo el problema que hay con la producción del plátano, de la papa, que es muy triste lo que está sucediendo y el gobierno no toma cartas sobre el asunto. Pero a mí sí me gustaría que profundizáramos un poquitico sobre eso que acabas de plantear, Armando, que tiene que ver con el panorama internacional y el más cercano, que tiene que ver con América, teniendo en cuenta precisamente lo que acaba de pasar en Bolivia. Inclusive ya Evo puede regresar a su tierra y me imagino que se va a poner la camiseta para trabajar de la mano con el actual presidente Luis Arce. Estamos viendo lo que pasó en Chile, que es el resultado inclusive de las manifestaciones de hace un año, en octubre y noviembre del año pasado, y que han llevado a que se acepte, o sea, se derogue la constitución de Pinochet y se entre a plantear una, ¿cómo es que le llaman ellos? Una comité civil o una comisión civil para crear una nueva constitución. Eso implica también un viraje interesante en Chile y obviamente esperamos ver qué es lo que va a pasar con Venezuela, porque Venezuela es un país fundamental para todos y obviamente está lo de Colombia, que yo creo que de todos modos, a raíz de todos estos hierros que está viendo uno por parte del señor Duque, de este descaro en el manejo de la cosa pública, de querer controlarlo todo, y obviamente pues todo lo que hemos evidenciado con la ñeñe política, con la mafia infiltrada en todos los estamentos, pues uno esperaría que también en Colombia se dé un viraje bien importante. Entonces eso nos replantea la situación en América, ¿o no? Sí, coincidencialmente lo de Bolivia que usted menciona, pues se da prácticamente de manera casi coetánea. El regreso del MAS, del partido político, del MAS al poder, con unas elecciones que quedó probado, y mire que aquí podemos retomar lo que hablamos de la OEA con lo de Almagro, porque resulta que estas elecciones, ¿sí? Mejor dicho, el producto electoral reciente, porque fue hace menos de 15 días que triunfó el señor Luis Arce. Los porcentajes son parecidos a la votación de Evo, a la última votación de Evo Morales en noviembre del 2019, ¿sí? Que la OEA dio un informe negativo contra esa elección de Evo y resulta que ahora el señor Luis Arce, que es como el heredero de Evo en el sentido más benigno de la palabra, porque fue su ministro de Hacienda y es su amigo, no quiere decir que vaya a gobernar en cuerpo propio, porque parece que Arce tiene suficiente capacidad y autonomía. Son parecidos los resultados, por lo tanto no hubo fraude. Lo que hubo fue un error de Evo Morales aspirar a otra reelección. Eso sí es un error. Eso fue un error, porque ¿por qué no lo colocó a él? ¿O por qué no dejó que otra persona aspirara y no hubiese pasado lo que pasó? Entonces, Almagro quedó allí, el señor secretario general de la OEA quedó cuestionado por un informe que no se compadece con la repetición de una elección que da resultados similares. Pero esto ¿en qué se traduce? En estabilidad institucional para Bolivia y para la región, que es lo que se debe buscar con las otras elecciones venideras, que la región no sea alterada, es decir, que se respeten los resultados de los sistemas electorales de cada país y que UNASUR vuelve y asuma su papel, porque UNASUR fue saboteado con la propuesta de Prosur, ¿sí? Fue una propuesta colombiana de Santos. ¿Ya no fue de Santos? No, empezó con
el presidente Duque. Sí. Que UNASUR tenía un sabor castrochavista. Fue por eso. Y entonces iniciaron que hay que cambiarla por PROSUR, pues la gente se retiraron 5 países en los siguientes 8 meses. Y en este momento está estancada UNASUR. UNASUR es como decir la Unión Europea, es una copia de la Unión Europea. Sí, pero yo diría una cosa ahí para hacer un pequeño paréntesis, hay un inciso. Lamentablemente, y esto tenemos que decirlo, uno de los hombres que jugó un papel muy opaco en UNASUR fue Ernesto Samper Pizano. Fue deplorable, es decir, fue una imagen absolutamente contraria, pues por de todos modos el lastre de lo que significaba pues el proceso de 8000, y eso fue completamente desafortunado, haber permitido que Ernesto Samper estuviera ahí en la presidencia de UNASUR. Eso me parece que además facilitó el desgaste. Sí, fue un papel muy opaco, muy gris, no logró ninguna mejora en las relaciones entre los países en disputa, pero PROSUR es un proyecto que nació muerto. ¿Cómo van a reemplazar a UNASUR, que lleva desde el año 2002 en marcha, y que es la búsqueda de un mercado común suramericano, porque solamente es para los países del sur, de 12 países? Es una entidad supremamente interesante en el multilateralismo suramericano y en el constitucionalismo suramericano. Entonces, creo que la esencia de todo debe ser impulsar las reformas a la OEA y las reformas a UNASUR para que funcionen esas dos instituciones. Bueno, ¿ustedes creen que lo que acaba de suceder en Estados Unidos va a tener repercusiones políticas? En Colombia, estoy diciendo, se ve afectado, por ejemplo, esa extrema derecha que representa el centro democrático, se van a replantear las situaciones al interior de los partidos, es decir, ¿va a haber un viraje producto de esta elección? ¿Cómo la ves, Armando? Yo creo que sí, porque de todos modos en el país hay un referente, dijéramos, hay un espejo. Y es un poco lo que vive ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, si el discurso de gobierno no es ese discurso, dijéramos, xenófobos, no es el discurso machista, no hay un eco de lo que está queriendo, dijéramos, el uribismo, pues eso, dijéramos, da otra lectura para los jóvenes, da otra lectura para los mayores, para las personas que creen que papá no solamente es el gobierno nacional, sino que papá es papá tío Sam, ¿cierto? Y a mí me parece que es importante eso porque no va a haber eco en esa propuesta de seguir aprovechando este cuarto de hora que tiene el uribismo a través de su gobierno de partido, por así decirlo, para desestabilizar todos los avances de la Carta Política del 91 que Uribe no logró romper, fracturar. Entonces yo creo que va a haber un discurso que nos va a permitir como olvidarnos un poquito de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y concentrarnos un poco más en lo local. Ya el tema de las diferencias aquí, de las posturas, yo creo que de todos modos en este episodio político, pues Petro acertó, porque Petro, dijéramos, fue de los pocos que quiso tomar partido de una manera contestataria a lo que estaba diciendo Uribe, y entonces le apostó a Biden, ¿no? Eso fue interesante. Y además logró una cosa, tuvo un logro político muy importante, y es que logró que Trump se refiriera a él, es decir, Trump le dio importancia a Petro en el contexto nacional, y esto es algo que me parece interesante. ¿Cómo la ve, Alberto? ¿Usted qué opina? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias políticas de todo esto con miras inclusive a las próximas elecciones? Pues hay que revisar los defectos que tiene el sistema electoral colombiano también, que son los que producen daños. Porque mire que la elección del 2018 se ha venido descubriendo que en Barranquilla, el caso de la señora Aida Merlano, en La Guajira, el caso del señor Ñeñe, hubo alteraciones de la votación
¿sí? Por lo tanto, Colombia necesita que el sistema electoral también se reforme y la reforma política está pendiente. La reforma electoral y la reforma a la justicia para que funcionen. 3 reformas. ¿Tú crees, Alberto, que este es el momento para esas reformas? ¿No crees que es un tanto riesgoso? ¿Es más riesgoso ahora? Pero los partidos que están en la oposición lo van a impulsar. Y los partidos que están en la coalición de gobierno, algunos medianamente van a enunciar la reforma, porque hay proyectos de reforma a la justicia, proyectos de reforma política, etcétera. Sí tiene que haber cambios, No quiere decir que el nuevo presidente de Estados Unidos nos va a solucionar a nosotros los problemas, porque siempre hemos estado doblegados a Estados Unidos, desde el siglo XIX. Recuerden ustedes que el señor James Monroe, el presidente, no quiso reconocer a la liberación y la creación de la Gran Colombia, inicialmente. Quincy Adams, que fue el otro presidente, tampoco colaboró en las propuestas de Bolívar. Y a finales de siglo, Rafael Núñez se entregó a los Estados Unidos y le facilitó la toma de Panamá. La gente dice que fue por la guerra de los 1000 días. Sí, fue por la guerra de los 1000 días. Pero desde 1880 él le facilitó instalar tropas a Estados Unidos, Rafael Núñez, en Panamá y cañoneras, ¿sí? Porque tenían el proyecto del canal, que ya venían desde Nicaragua agenciando primero un canal interoceánico en Nicaragua y luego buscando a Panamá, hasta que lo lograron 22 años después de asentarse en Panamá. Y todos los presidentes de la regeneración, ¿sí? Que son pues, Miguel Antonio Caro, Payán y ellos, y los de la post-regeneración después de la muerte de Núñez, ¿sí? Pedronel Ospina, Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Abadía Méndez, Carlos R. Restrepo, todos entregados a Estados Unidos. Y los presidentes, después de López Pumarejo, también entregados a los Estados Unidos hasta el día de hoy. O sea, aquí hay una genuflexión con los Estados Unidos que es ahora buscarse la forma de que se dé un nivel de respeto, pero internamente también la alteración institucional no es tan fácil lograrla si no se, digamos, amoldan a las reglas del sistema interamericano. Pero es que no funciona tampoco ese sistema interamericano. Tampoco funciona. Alberto, Armando, vamos a darle paso un momento a Santiago, que es el encargado de redes, Santiago Campo, para que nos diga qué están diciendo, qué están pensando en las redes sociales. Los saludo desde las instalaciones de SECAN Estéreo con el reporte de redes sociales. Empiezo con este comentario. La victoria de Luisa Arce en Bolivia es una significación de la voz del pueblo. Interesante es que pierdan los que dieron el golpe de Estado y triunfen nuevamente los ideales de Evo Morales. Escuchemos el siguiente audio. Bien, ahí está. Mientras suena el audio, les doy el siguiente comentario. Biden en Estados porque Unidos. Me gustó mucho una frase que él mencionó, dijo, vamos a tumbar muros y vamos a construir puentes. Eso fue una frase. Que esa frase se mantenga en su candidatura de 4 años y sea muchísimo mejor que Trump. Que aporte para la paz aquí en Colombia, que ayude contra el narcotráfico. Y que sea un gran presidente. Y sobre lo de Luis Arce, Bolivia es un país pequeño, pero con muchísimo materia prima. Tienen que aprovechar eso, saber explotar eso y darse más libertad, ser un país más libre. Muy bien, continúo con el siguiente comentario. Biden en Estados Unidos es una esperanza para las minorías, pero más que una victoria de Biden, es un triunfo para los afro, los inmigrantes, la clase media y baja y las mujeres con Kamala Harris como vicepresidenta. Escuchemos a continuación este audio. El triunfo de John Biden significa que la sociedad norteamericana rechaza
en mayoría, esa forma de hacer política acabando las instituciones y poniendo en riesgo la democracia. Creo que eso es lo que se jugó en Estados Unidos. Hay que hacer una presión, aún el triunfo de Biden no está ratificado. Yo creo que faltan algunas cosas en la corte, reconteo para poder decir que ya es presidente y que ya ganó. Hay que recordar lo que pasó con Al Gore y Bush, donde después de 35, 36 días resultó que el ganador era Bush y no Al Gore. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y Colombia, algunas personas pues tienen muchas esperanzas de lo que va a cambiar y que no ha cambiado mucho de la, digamos, política de Estados Unidos hacia nosotros. Va a ser menos entrometedora como lo hizo como lo hizo Trump, pero no es que vaya a cambiar mucho y nos vaya a rescatar del hoyo que tenemos, no. Seguirá siendo Estados Unidos, seguirá defendiendo los intereses de Estados Unidos. Muy bien, cierro con los siguientes dos comentarios. Gustavo Arbeláez nos dice: nuevos vientos soplan para este continente y Colombia tiene que sintonizarse y abandonar el camino de la derecha. Natalie González Arce, por su parte, resalta la importancia de seguir apoyando el proceso de paz. Reporte de redes sociales desde Secan Estéreo. Bueno, muchas gracias a Santiago. Quisiera retomar lo que estaba hablando ahorita el doctor Ramos, en el sentido de que efectivamente aquí en Colombia se debería de pensar en una reforma al sistema electoral. Ese Consejo Nacional Electoral es una defecio, entre otras cosas, pero la pregunta, como la plantea Armando, es la conveniencia en estos momentos cuando uno ve que de todos modos en el proceso histórico electoral de los últimos años uno ha visto que esos sectores progresistas, algunos los califican de izquierda, han venido ganando espacio, y un espacio que hoy en día queda como muy difícil tapar, por más fraude que haya, a pesar de que sucedió lo que sucedió en las elecciones pasadas y es evidente, los procesos penales están en curso. De todos modos, hubo un avance significativo. Creo que la última gran votación la había tenido, no sé si era el maestro Carlos Gaviria, como con 5 millones de votos. Posteriormente pasamos a 8,5 millones, y bueno, si a eso le sumamos la cuestión de los fraudes, pues uno ya diría, bueno, de pronto pudimos haber tenido otro presidente. Pero la cosa sigue avanzando, y cuando sucede lo que sucede en Estados Unidos, entonces uno dice, esas expectativas que se tienen de un cambio hacia el futuro, pues pueden ser aún mayores en este momento. ¿No crees, Armando? Bueno, Dicter, por supuesto que las expectativas son mayores, pero vuelvo e insisto en lo siguiente. Es decir, nosotros nos vamos a dar cuenta, dijéramos, en el decurso de estos meses que vienen y hasta la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. A mí me parece la posibilidad de que esa correlación de fuerzas cambie, es bastante difícil. Y es bastante difícil porque los grandes países del norte ya han manifestado, dijéramos, el reconocimiento de esas realidades. Eso es una jugada política también, ¿no? Por supuesto. Que Alemania, Francia hayan expresado este tipo de cosas. Pues lo de que Marta Lucía Ramírez quiera pues recuperar el error político de la apuesta que hicieron es lo de menos. Pero a mí me parece que de todos modos tenemos las posibilidades de retomar la discusión nacional. Si bien es cierto, para decir lo que ha planteado el doctor Alberto Ramos, hay la necesidad de hacer esos cambios. Infortunadamente nosotros vemos cómo es la correlación de fuerzas, ¿no? Tenemos una correlación de fuerzas de un partido que tiene alianzas con las mayorías del país, y que pues estamos viendo cómo ocurrió algo grave, y era en el debate de moción de censura contra el ministro Carlos Holmes. Entonces a mí me parece que de todos modos esta discusión se vuelve más local. Dijéramos, podemos retomar la soberanía, por así decirlo, de nuestra realidad política, y dijéramos, dejar de preocuparnos por lo que va a seguir ocurriendo en ese discurso belicista de Trump, que va a dejar de funcionar. Sí, ese discurso belicista desaparecerá de la Casa Blanca, que es lo que altera las relaciones internacionales, y en lo interno pues no tendrá el presidente Biden ni ningún presidente tiempo para injerencias
sobre las instituciones de cada uno de los países de América Latina, pero los gobernantes sí tendrán que medir más mesurados en la conducta que asumen y en el irrespeto al funcionamiento institucional. O sea que sí influye en cuanto a una normalización no exagerada, que lograríamos nosotros un mejor bienestar si se respetaran los derechos sociales y se aplicara en debida forma la Constitución y el ordenamiento jurídico, etcétera. Toda América Latina está llena de vicios, ¿sí? Desde México hasta Argentina, de esta naturaleza que ningún presidente va a poder corregir, pero sí sirve para que los excesos antidemocráticos se frenen. Claro, o sea, de todos modos con Trump teníamos a una persona que no respetaba normas, no respetaba tratados, obraba como una rueda suelta y bueno, eso en cierta medida permite envalentona a ciertos gobiernos que efectivamente tienen también esa tendencia a no respetar, pues a que se controlen, porque pues ya sería un condicionante, dijéramos, entre las relaciones de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, eso de respetar precisamente los convenios y los tratados. Esa es la clave, es un condicionante porque inclusive muchos tratados se condicionan al cumplimiento, por ejemplo, del respeto de los derechos humanos, ¿sí? Al cumplimiento de pactos internacionales. Entonces, que se encauce el funcionamiento del derecho internacional. Es que el derecho interno es para el cumplimiento de los habitantes y las instituciones en el país en sus relaciones diarias, pero el derecho internacional es para la buena relación de los estados, de tal manera que un estado díscolo inmediatamente no firman tratados con él, lo van descalificando. Exacto. De ciertos beneficios económicos, y eso es lo que tienen que, digamos, acatar para corregir y moderar lo que está pasando en Colombia. Seguramente eso va a pasar en Brasil también, ¿no? Es probable que pase eso en Brasil. Es decir, a mí me parece que el hecho de que Lula da Silva haya logrado su libertad, pues puso de presente cómo había sido víctima de un gran fraude judicial, ¿no? Por así decirlo. Lula da Silva no ha sido completamente desvinculado. Hay un recurso por resolver todavía, pero lo que determinó la justicia era que ese recurso de alzada se tenía que conceder en el efecto suspensivo y no podría, dijéramos, lesionarse el derecho a la libertad. Pero de todos modos eso le ha permitido recuperar un poco la credibilidad, el fortalecimiento del Partido de los Trabajadores. Y yo creo que sumado a ello, por ejemplo, Bolsonaro encontró con Trump. Y claro, entonces, como papá gringo hacía, entonces cometió todas las estupideces que se le pudo venir a la cabeza. Incendiar el Amazonas, por ejemplo. Exactamente. Bueno, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecer a los doctores Armando Palau Aldana y Alberto Ramos Verviras por haber aceptado esta invitación, por haber contribuido con sus análisis. Y bueno, la invitación es para todos ustedes para que nos volvamos a encontrar mañana a las 8 de la mañana en el informativo Nuestra Gente. Muchas gracias. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.
Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.